un activismo geopolítico intenso? ¿Es solo por controlar las fuentes energéticas o hay otros intereses? ¿Cómo explicar estas nuevas realidades? La matriz energética global está pasando de ser una que ha sido liderada prácticamente por todo el siglo XX y hasta la actualidad en combustibles fósiles a una de electricidad. La capacidad de generar energía determina las posibilidades de desarrollo de una nación y cada vez consumimos más energía. La electromovilidad, la transición energética, la inteligencia artificial, el desarrollo de data centers va a seguir incrementando la demanda de energía. La mayor fuente de energía sigue siendo el carbón, a pesar de que el carbón genera más emisiones que cualquier otro combustible. Sin embargo, se utiliza fundamentalmente en China y en la India con fines industriales. Pero tanto chinos como indios son conscientes de que el carbón no es la mejor forma de generar energía. Después sigue el petróleo y gas y después vienen todas las fuentes alternativas que van entrando. Entonces, antes de consumir menos petróleo, vamos a consumir más petróleo. Hoy día consumimos en el petróleo entre 102, 102 y medio, 101 millones de barriles diarios. La OPEP está subiendo la producción. ¿Por qué? Porque la OPEP restringió la producción en más o menos 2 millones y pico de barriles. Se calcula que hay 5 millones de barriles que no han sido ofertados al mercado y esa oferta está regresando. Hay una corrección en los precios de los combustibles que acaban de resurgir por el conflicto en Ucrania y lo que podría significar para la producción rusa. Los Estados Unidos, que produce 13 millones de barriles, hay una discusión geológica al interior de los Estados Unidos que la térmica, que es donde se producen 6 millones de barriles, por un lado el crudo se está poniendo cada vez más y más ligero, y el problema con el crudo ligero que no es refinable porque las refinerías están calibradas para una mezcla que demanda y requiere crudos pesados y extrapesados, que son los que generan la mayor cantidad de producto. Y hay una discusión intensa entre las distintas agencias, instituciones y bancos de inversión. ¿Cuánto más petróleo vamos a consumir? La proyección está entre 110 y 130 millones de barriles de aquí al año 2050, cuando la curva de consumo empieza a decrecer paulatinamente hacia adelante. ¿De dónde va a venir esa diferencia entre 8 millones y 38 millones de barriles de petróleo, dependiendo con quién hable uno? Si la pérmica se seca, va a haber un déficit de 6 millones de barriles de petróleo convencional con bajo costo de lift cost, de extracción, y todos los caminos conducen a Venezuela. Venezuela tiene la capacidad geológica de producir hasta 5, 6 millones de barriles diarios. ¿Por qué entonces la no renovación de la licencia petrolera? Porque hay un problema político. ¿Cómo afecta el balance energético global esa decisión? La capacidad de Venezuela de producir 3 millones a 6 millones es de mediano a largo plazo. No hay, la geología tiene límites, o sea, los cálculos de PDVSA en algún momento es que Venezuela en su mejor circunstancia no podía producir más de 350,000 barriles diarios por año hasta llegar a esos 3, 5, 6 millones. Cuando hicimos el PDBono en el año 2007, esos cálculos en siembra petrolera se hicieron muy al detalle. Se podría acelerar el proceso porque ya el capital no es el problema, que era en el pasado. Se necesitan 10,000 millones de dólares al año por 10 años para llegar a 100,000 millones de dólares para cumplir esos objetivos. Chevron tiene esa capacidad. No necesariamente esta coyuntura en que los precios han bajado, Chevron está reduciendo su personal a nivel global, pero en el largo plazo sí los tiene. Si Chevron el año pasado, el anterior, distribuyó dividendos, hizo recompras por acciones por 20,000 y pico millones de dólares. Es decir, capacidad tiene. Y Venezuela es importante para Chevron. Chevron produce 3 millones de barriles diarios a nivel global. El 8 a 10% de esa producción es Venezuela. Y Chevron proyectaba incrementar esa producción en 40% este año. Es decir, para Chevron, Venezuela es importante. Chevron tiene más de 100 años, 102 años produciendo en Venezuela sin parar. Y no se fue ni cuando hubo el cambio de los convenios operativos a las empresas mixtas, no litigó. Es un territorio que conoce y del que Venezuela requiere, porque tiene la capacidad técnica, tecnológica, tiene el capital, tiene los mercados.
Y no hay realmente un reemplazo, Oscar, para el petróleo venezolano. Un tanquero sale de José en Venezuela y llega a Corpus Christi, donde están las refinerías, en 4, 5, 6 días. Y los tanqueros van y vienen. Es decir, es la ruta de producción, refinación más rentable y más dinámica del planeta. De ahí que en una entrevista que le daba a Blanca Vera, le decía, aquí la clave es llegar a acuerdos entre Caracas y Washington, independientemente quién gobierne qué país, porque esa capacidad de producción energética venezolana es indispensable, no solo para los Estados Unidos, sino para el hemisferio occidental, en función de que el conflicto con Rusia pareciera no ceder y que Medio Oriente tiene sus propias dinámicas y sus propios goles basados en la consolidación de su bloque en la nueva multipolaridad. Y Venezuela tiene una actitud constructiva de cara a esa relación con los Estados Unidos. Y hay que subrayar de nuevo, como se han señalado los medios americanos, que es lo que mencionaba, es que aparentemente todo parece indicar que se ha firmado una licencia privada que mantiene la presencia de Chevron en Venezuela hasta que las circunstancias cambien. El presidente Trump es muy pragmático y no le da pena cambiar de dirección. Si se aprueba el Big Beautiful Bill en 30, 60, 90 días, pues es muy probable que el presidente Trump, habiendo dicho el secretario Rubio que se acabó la licencia Biden, pues emite una licencia Trump, bajo condiciones negociadas con Trump, acordadas con Trump, que sigan beneficiando las necesidades energéticas de los Estados Unidos. Pero mientras tanto, sigue avanzando la presencia china en Venezuela, sobre todo con China es un comprador de petróleo, no es un productor de petróleo. Okay. China no tiene la capacidad ni la tecnología, así tenga el capital, y ya ha tenido una experiencia en China, en Venezuela, donde invirtió sustancialmente, y los resultados de esa inversión no fueron exactamente los que China quería. Recordemos que si bien China tiene objetivos geopolíticos y políticos y lealtades vinculadas a los mismos, es tan pragmática como los Estados Unidos. Estados Unidos y China no son imperios, entre comillas, expansionistas, territorialmente hablando, sino son comerciales, ¿sí? No se parecen al imperio español, ni al imperio japonés, ni al imperio ruso. Lo que les interesa es el negocio. Por eso esta tensión entre China y Estados Unidos por las tarifas debería en última instancia llegar a un acuerdo, porque es simbiótica, les interesan los negocios a ambos. Ahora, por ser potencias hegemónicas a nivel global, tienen intereses que van más allá del negocio per se, lo cual hace que la relación sea compleja. En el caso venezolano, a la propia China le interesa que Chevron se quede y siga produciendo. Claro. China es el mayor comprador de petróleo venezolano, eso es importante, pero lo tiene que producir alguien en Venezuela y no es China. Ni Sinopec, ni los iraníes, ni los rusos tienen capacidad de producir petróleo en Venezuela como la tiene Chevron. De ahí que la relación con Chevron es vital e indispensable para Chevron, para Venezuela, para PDVSA, para los Estados Unidos, para todas las partes involucradas. En la medida que las piezas se realineen domésticamente y que se retomen lo que ya había hecho la administración Biden bajo los mismos principios, a pesar de que las modalidades son bastante distintas. Bueno, José, muchísimas gracias por este análisis situacional, como siempre, muy inteligente, muy certero, muy profundo en el análisis. Y bueno, espero que haya ayudado a nuestra audiencia a entender el complejo escenario internacional actual. Muchísimas gracias, José. Espero verte por Caracas muy pronto. Ojalá, ojalá. Está cerca, pues.